Hola, hoy vamos a hablar sobre un poco de teoría lingüística. Vamos a hablar sobre el análisis del signo lingüístico. Primero quería pasar revista a unas observaciones preliminares. En primer lugar, la lengua es el reflejo de la relación entre el ser humano y la realidad. O sea que no hay relación directa entre la lengua y la realidad. Siempre está el ser humano entre medio. Lo que también es importante es darse cuenta de que no existe observación objetiva de la realidad a través de la lengua. Como es básicamente una visión de una persona, de un hablante, pues la observación siempre es subjetiva, no es objetiva. La explicación de los hechos lingüísticos, entonces, se encuentra fundamentalmente en el ser humano y no en la realidad, o sea, únicamente indirectamente. La realidad no se impone a la lengua, sino que la lengua es un producto del ser humano que observa la realidad. O sea que si aquí tenemos un hablante y aquí tenemos la realidad, pues vemos que, y la lengua, obviamente, la lengua que maneja el hablante, vemos que hay una relación directa entre el ser humano y la realidad. También la realidad se refleja en la visión, digamos, del ser humano, del hablante, pero la relación entre la lengua y el ser hablante, el hablante, es única, digamos, y la relación entre la lengua y la realidad, pues no existe. Entonces, el ser humano es el intermediario necesario entre realidad y la lengua. Un segundo punto muy importante es que el elemento fundamental básico de la lengua es el signo lingüístico y no la oración, a pesar de todas las gramáticas que siempre funcionan sobre la base de una oración. Por ejemplo, si tenemos una oración de tipo dice que baila, y si comparamos esa oración con otra oración dice que baile, pues lo que vemos es que la tradición, las gramáticas, por ejemplo, distingue dos tipos de decir. Un decir que rige el indicativo y otro decir que rige el subjuntivo. Pero esta explicación carece de lógica, porque la única diferencia que observamos objetivamente, la forma, es la entre a y e, o sea, la terminación verbal del verbo bailar. Entonces, la diferencia entre el indicativo y el subjuntivo debe de explicar la diferencia de interpretación entre 1A y 1B, y no la oración en su totalidad. Entonces, basta con el análisis del signo lingüístico, en este caso indicativo versus subjuntivo, para explicar, para justificar la diferencia entre la frase 1A o la oración 1A y 1B. Ahora vamos a pasar a unos principios básicos del análisis lingüístico dentro de la teoría. Vamos a hablar de unas estrategias humanas de comunicación. En primer lugar, primero vamos a distinguir los distintos principios y después voy a tratarlos uno por uno. Entonces tenemos el principio de la egocentricidad, el principio de la economía. El principio de economía se subdivide en el principio del esfuerzo humano, el esfuerzo mínimo, perdón, y el principio de claridad óptima. Después tenemos el principio de iconicidad y, como último principio, el principio de la complejidad inferencial. Y ese último principio se subdivide en el principio de la atención selectiva y el principio de la composición de significados y el de evitar la complejidad inferencial. Ahora vamos a tratar estos principios uno por uno. Entonces vamos a empezar con el principio de egocentricidad. El principio de egocentricidad se basa en el hecho de que el hablante tome su propio punto de vista como base para comunicarse con los demás, y ese principio es un factor determinante para la estructura lingüística. Hay una referencia a un estudio muy importante sobre el alemán, pero en principio puede pensarse en si vamos a tomar un texto en primera persona y vamos a medir la diferencia entre la proporción de primera persona en posición de sujeto y en posición de objeto directo, veremos que la primera persona tendrá una preferencia relativa por aparecer en posición de sujeto y no como objeto.
quiere decir que el punto de vista de un texto en primera persona se ve en la primera persona. Este es una muestra del principio de egocentricidad. Ahora el principio de economía, otro principio muy importante. El principio de economía en términos de comunicación se deja definir como el deseo de invertir el mínimo esfuerzo físico para obtener el máximo de claridad respecto del mensaje comunicado. En otras palabras, si un hablante es capaz de obtener el mismo efecto comunicativo con menor esfuerzo, optará por el esfuerzo menor. En otras palabras, somos vagos. Si podemos hacer algo, si podemos comunicar algo diciendo poco, pues lo haremos con pocas palabras y no con muchas. El principio de economía, como ya había dicho, se divide en dos partes. El principio del esfuerzo mínimo, lo que acabo de decir, somos unos perezosos, y el principio de claridad óptima. Vamos a detenernos un poquito en los dos subprincipios. El principio del esfuerzo mínimo supone que si un hablante es capaz de obtener el mismo efecto comunicativo con menor esfuerzo, optará por el esfuerzo menor. En pocas palabras, si un hablante puede elegir entre comunicar algo en 3 palabras o en 2 con el mismo efecto, optará por 2. Hay muchas muestras de este principio. Por ejemplo, las palabras muy largas, como bicicleta, al aumentar su frecuencia de uso, se convierte en bici. Bici tiene el mismo efecto comunicativo que bicicleta, pero son solo 2 sílabas, mientras que bicicleta son 4. Entonces, es más económico. Otro ejemplo, bolígrafo se ha convertido en boli. O lo que también se nota, la gente que tiene nombres muy largos, como Francisco, pues en el uso diario, entre la familia, entre los amigos, como se pronuncia muchas veces, se convierte en Paco o en Fran. O sea que es económico, es más corto y no se pierde nada de su valor comunicativo. Y sobre todo si es un hermano tuyo, un amigo tuyo, y entonces usas mucho su nombre, pues en la forma abreviada. El principio de claridad óptima. El hablante intentará ser lo más claro posible, pero siempre dentro de los límites del esfuerzo mínimo. Un ejemplo. Esta frase, la casa de Juan, es, vamos a decir, no es gramatical, no es coherente en el sentido que Juan es la persona que ve la casa, pero aquí tenemos un orden invertido. Ahora, en español tenemos un orden relativamente libre de palabras, pero cuando, en este caso, el objeto, la casa, está en el lugar, digamos, típico del sujeto, pues puede llegar a confusiones. Entonces la solución es meter una palabra muy pequeña para evitar la ambigüedad. Entonces la frase la casa, la de Juan, esa partícula la, ese pronombre la, quita cualquier duda sobre la función gramatical de la casa. Es el objeto, entonces Juan automáticamente es el sujeto. Entonces el principio de claridad óptima requiere una pequeña enmienda en la estructura la casa de Juan, metiendo la palabra, el pronombre más mínimo para quitar cualquier duda, que es la. Ahora vamos a pasar al principio de iconicidad. Y tal y como dice el nombre, iconicidad, ese principio implica que en una situación no marcada, en la que hay opción entre varias posibilidades, el hablante optará por la variante más icónica, o sea, la que se corresponde más con la situación observada en el mundo real. Esto quiere decir, por ejemplo, que un texto lingüístico generalmente presenta los eventos, los verbos conjugados, en el orden en que suceden las acciones en la realidad. En ese sentido es icónico, y hay más ejemplos que reflejan este principio. Ahora vamos a tratar un principio que en sí es más complejo, el principio de la complejidad inferencial. Este principio remite al hecho de que los hablantes somos capaces de inferir una infinidad de mensajes complejos a partir de una serie limitada de elementos lingüísticos simples. El primer subprincipio, la atención selectiva. Los hablantes
y oyentes producen e interpretan únicamente las diferencias patentes e ignoran aquellas que son mínimas, sobre todo si no tienen relevancia comunicativa. Por ejemplo, yo puedo pronunciar una palabra 2 veces, yo puedo decir casa y puedo repetir esa palabra casa, pero físicamente esas 2 palabras no son absolutamente iguales. Hay una diferencia de tono, de entonación, a lo mejor las as no son exactamente iguales, pero los oyentes ignoran esas diferencias. Lo que oyen son sobre todo las semejanzas, y entonces esto me permite comunicar. Yo en muchos... antes siempre pensaba que los bebés cuando aprenden a hablar, que simplemente el ruido es una masa de ruido, entonces lo que aprenden es diferenciar los ruidos relevantes, pero resulta ser al revés. Los bebés oyen diferencias y entonces lo que aprenden en el proceso de aprender una lengua es distinguir entre diferencias relevantes e ignorar las diferencias irrelevantes. Hay ejemplos muy bonitos de esto, pero dada la limitación de este vídeo no vamos a entrar en la materia. El próximo subprincipio es el principio de la composición de significados. El significado total del conjunto de morfemas es, a su vez, otro ejemplo del principio de atención selectiva. Eventuales aspectos semánticos de los morfemas implicados irrelevantes simplemente son ignorados. Recordando los primeros 2 ejemplos, dice que baila, dice que baile, evidentemente estas oraciones vienen en un contexto y a veces el contexto determina la composición de sus significados en el contexto determinado, pero si hay otras implicaciones que simplemente no son relevantes, no se toman en consideración. Conclusión. ¿Qué podemos aprender de todo aquello? La lengua es fundamentalmente una instancia de comportamiento. La lengua es un producto del comportamiento humano, por lo cual la conducción humana y el comportamiento humano son responsables de su forma y su estructura. A continuación vienen unas referencias en que podéis ver y podéis estudiar un poco más los principios que acabo de discutir. Pues aquí viene la referencia fundamental. Explico lo que acabo de decir en más detalle en este estudio, y este estudio está basado en trabajos básicos como Diver, obviamente el fundador de la Escuela de Columbia de Lingüística, de García, yo diría casi cofundadora de la misma Escuela de Columbia, y otras personas más. Espero que os haya gustado este vídeo y hasta la próxima. Adiós.